Hola, buenos días. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, ¿me oyen? Hola, hola, buenos días. Sí, aquí Arturo. Arturo, Buenos- yo sí escucho a ustedes. Bien, bien, sí, 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 gracias. Muy bien, muchas Oye, gracias. te decía que platicáramos después de la once porque ahorita tengo una Hola, junta hola, Fanny. para los temas Hola, buenos días. que había dudas o algo Gracias. por el estilo para que las arreglaran. Hola, Beto, ¿cómo estás? Ok, bueno, sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el fin? Bien, aquí, empezando con ánimo y ahínco la semana. ¿Ustedes qué tal? Bien, gracias. Bien, Qué bien. bueno. Esperamos que entren todos, ¿no? ¿Cuánta gente viene? ¿10, 15 personas? ¿Cuántos? No, pues a lo mejor más, ojalá que sean más, porque estamos preocupados. No hubo confirmación, porque como me imagino, nada más tienen que entrar hay un cupo específico. No, no, no. No, está abierto para los que entren. Para los que tengan el link, pueden entrar. Pues muchas gracias, Juan. Es decir, nada más se bloquea después de los 100,000, ¿no, Juan? Sí, nada más después de los 100 Ya mil ya. después de 100,000, ya. No, 100,000 no creo que lleguemos, pero Ok, sí, ok. sí unos 99,000. Ah, no, no, sí. Con trabajitos, pero sí los vamos a caber todos entonces. No, ahorita si quieren ya, ¿cuántos van? Ustedes pueden checar eso, ¿no? Ahorita van tres. Estás tú, una persona que entró como conta, otra persona que entró como pabellón. Vamos a darle 5 minutos y ya los que están. José Antonio. Ok. Ok.
Pues 9:05 empezamos, ¿no? Para respetar tu horario, Sí, 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 sí. por favor. ¿Qué hubo? Adelante, muchas gracias. Comenzamos. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Iniciamos con la plática. Muy amables. Gracias. Hola, buenos días. Pues me presento, soy Juan Espinosa, yo soy socio del área de auditoría de Creston BCG y está con nosotros ahorita nuestro socio que es Arturo Hernández. Él ve toda la parte de pues, temas de seguridad social y también temas que tienen que ver pues, ahorita con la parte de la reforma fiscal. Arturo Hernández se incorporó con nosotros a la firma y él va a estar en esta sesión. También un poquito más tarde va a entrar nuestro abogado, Luis Ávila, por si tienen algún otro tema que platicar. Entonces, pues los dejo con Arturo. Beto, gracias por la invitación. Y adelante, Beto. Adelante, Arturo. Y muchas gracias a todos, buenos días y gracias por la invitación. Ya Juan me presentó su servidor Arturo Hernández López. Y efectivamente, pues yo los últimos 25 años he trabajado con empresas, particularmente de la industria de la construcción y del sector inmobiliario, básicamente en temas de seguridad social y recursos humanos y por ende, pues, de alguna forma, pues hemos profundizado mucho en esta reforma, en este decreto de la llamada subcontratación. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar a platicar respecto de este tema y asumiendo o dando por hecho que ya todos, digamos, de alguna forma nos hemos enterado de la reforma y de los asegúnes de la misma. En todo caso, en un ratito más que se conecte Luis Ávila, nuestro otro socio, le daremos un poquito más de profundidad al tema básicamente del manejo de las deducciones y de los IVAs acreditables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartirles mi presentación. Déjenme ver si ustedes me avisan si la ven. Según yo, ya está ahí. Sí se ve. Sí Sí, se está ve, bien. ¿verdad? Sí. Muy bien, pues entonces aquí le vamos dando, pues. Entonces, como todo mundo ya sabemos, pues hubo una reforma, un decreto que ya se venía cocinando desde hace, pues no meses, yo creo que ya desde hace años, pues, y ya ha habido varios intentos de reformar los esquemas de subcontratación en México, ¿no? Eso todo el mundo lo sabemos.
Sabemos también de las verdades en que hubo muchas figuras abusivas, elusivas de impuestos, que llevaban también a erosionar tanto la base de cotización para efectos del IMSS como la base fiscal de retenciones, y por supuesto pues, se dañaba o se le ha hecho mucho daño en algunos casos a las prestaciones y a los derechos de los trabajadores, ¿vale? Entonces, eso es un hecho, eso no hay duda de que así sucedió. Sin embargo, sería muy pretencioso e irresponsable decir, oye, y además sucedía de manera generalizada. Eso no, pues eso no lo tenemos por seguro y no lo tenemos por cierto, pero sí lo que sucedió es que pues ahora sí que digamos que pagamos justos por pecadores en este sentido, y pues viene una reforma muy amplia que trata de regular estos esquemas de subcontratación de personal. Vamos poniéndole énfasis al concepto, lo que regula la reforma y el decreto que reforma, adiciona, deroga y adiciona algunas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA, finalmente Ley Federal del Trabajo, por supuesto, habla y regula la subcontratación de personal, es decir, aquella subcontratación que tiene por objeto, o más bien que deriva en que un contratista ponga a disposición de una empresa o de una persona física o moral trabajadores para que ejecuten o hagan obras dentro de las instalaciones y bajo la supervisión de quien patrocina los servicios, ¿vale? Entonces, ese es un tema sumamente importante para que lo tengamos en consideración, porque lo que regula esto es ese esquema de subcontratación de personal o de personas, pues, ¿vale? Entonces, dándole un poquito de antecedente al tema de subcontratación, y particularmente con la industria de la construcción, tenemos varios antecedentes que en principio yo los marco como que, primero, el Instituto Mexicano del Seguro Social históricamente ha tenido una fiscalización sumamente activa con la industria de la construcción. Desde mi punto de vista, el esquema de fiscalización más antiguo que tenemos y, por decirlo menos, ha sido sumamente efectivo. Esa es una cosa importante, porque para todos los que de alguna forma estamos involucrados en la construcción, ya sea de vivienda, de infraestructura, de obra pública, etcétera, etcétera, sabemos y conocemos que uno de los puntos más importantes, por supuesto después de la obra misma, a considerar es justamente la fiscalización tan activa que ha hecho el Seguro Social con este tipo de empresas. Por la naturaleza de los servicios, por la naturaleza de las obras o de los proyectos, efectivamente, pues se hace necesario, por efectos del propio negocio en sí y del propio proyecto, que se hace necesario que quien construye, ya sea el dueño de la obra o el contratista o ejecutor principal de la obra, pues se haga de servicios de empresas y personas especializadas en ciertos rubros, en ciertos partes de la obra, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso ha provocado pues, siempre una fiscalización por parte del Seguro Social, en virtud de que no es un cúmulo de personas trabajando en una obra, sino es un cúmulo de empresas que tienen personal trabajando en una obra al mismo tiempo. Y por ello, pues de alguna forma, el IMSS ideó desde hace muchos años el sistema de fiscalización para la industria de la construcción, que hoy conocemos como CIROC, ¿no? Y ese ahorita ahondaremos un poquito en él. No es el caso salir especialistas en el tema de CIROC, pero sí tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Ahora, vale la pena también decirlo. Este sistema de fiscalización que ha tenido el Seguro Social con la industria de la construcción, desde mi punto de vista, porque de hecho así es,
este sistema fue y es más bien o ha sido el antecedente de la reforma actual. Si ustedes se fijan, quienes manejen sus contratistas y sus contratos y el cumplimiento para efectos del seguro social en sus empresas que construyen o que administran obra, etcétera, se darán cuenta que lo que está haciendo el seguro social, más bien que es lo que está haciendo el decreto, además de prohibir los servicios no especializados, no está haciendo otra cosa más que replicar un cúmulo de requisitos, informaciones y procedimientos que de hecho ya la industria de la construcción tenía con el seguro social. Entonces, esto es importante también recalcarlo porque yo creo que para los que menos extraño se nos hizo o menos o más habituados podemos estar en el tema de la subcontratación y de la administración de subcontratistas y cumplimiento de obligaciones, pues somos los que estamos justamente inmersos en esta industria. Porque de hecho ya estábamos obligados desde hace mucho a controlar, reportar, revisar a nuestros subcontratistas, ver cuántos trabajadores tienen, con qué salarios los contratan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además estamos acostumbrados a la siempre amenazante responsabilidad solidaria. Entonces, pues eso ya está, pues, ya, para efectos de esta industria, ¿no? Claro, claro, siempre habremos de decir que este sistema ha sido una fuente de diversas controversias entre las autoridades y los particulares. Por un lado está el extremo de aquellas empresas que incumplen, que no registran a los trabajadores, que no pagan las cuotas, que no tienen un control de sus subcontratistas, y que evaden impuestos para acabar pronto, ¿no? Y concretamente el tema de la responsabilidad, del pago de las cuotas que se convierte en responsabilidad solidaria. Perdón, ¿alguien tiene entendí, escuché por ahí a alguien que quiere hacer alguna intervención, creo? ¿No? Vale, vale. Seguimos entonces. Juan, aquí no sé si la mecánica será que puedan irnos preguntando lo que consideren o vamos a dejar un espacio al final, ahí ustedes lo decidirán, ¿no? y me avisan, ¿va? Muy bien, continuamos pues. Entonces, en este sentido, pues esas controversias efectivamente parten de que por un lado tenemos a los incumplidos, contribuyentes que en definitiva evadieron y erosionaron la base de cotización y no respetaron los derechos de los trabajadores. Y por otro lado, tenemos la actuación de las autoridades a efectos de pensar que todos somos pecadores, déjenme llamarle así. Es decir, la empresa, la autoridad regularmente nos habrá de catalogar como empresas incumplidas de hecho y por ende la fiscalización y los procedimientos de la misma siempre serán férreos, puntuales y agresivos por parte del Seguro Social. No conozco a ninguna empresa en estos 25 años que me haya dicho, oye, no, pues yo tuve una revisión del Seguro Social y la pasamos fácil y la hicimos muy, 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 muy simple. Perdón, creo que alguien por ahí activó el de comentarios y no sé si todos están viendo en la pantalla o soy yo el que le está escribiendo aquí, pero no creo que yo lo tengo aquí muy, 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 muy quietecito mi lápiz. Todo bien, ¿verdad? Sí se ve y se escucha bien, ¿verdad? Confírmenme nada más. Perfecto, perfecto, ya me pusieron aquí una notita que todo. Bien, entonces seguimos pues. Entonces, estos son los antecedentes que tenemos respecto de la reforma, ¿vale? Ahora, por otro lado, vamos a tomar los grandes temas que de por sí ya existen en la industria de la construcción. El primero de ellos es que, independientemente del decreto,
del que estamos, del que estamos viviendo ahora y que muchas empresas se están preparando para hacerle frente, no cabe duda que el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, en definitiva, y esa es mi óptica, al final de cuentas le llegan al dueño de la obra. Sí, sí a quien ejecuta la obra de forma principal, pero el beneficiario directo de todos los trabajos que se hagan en una obra termina siendo el dueño. El dueño, ya sea el fondo de inversión, ya sea la empresa extranjera, ya sea el dueño de la escuela, el dueño del hotel, el dueño de la carretera o el concesionario de la misma, etcétera, ¿no? El dueño del edificio. Es decir, eso no nos podemos hacer de lado, que al final de cuentas, el controlar el cumplimiento de obligaciones propias y de los terceros que participen en los proyectos de construcción es responsabilidad final del dueño de la obra. No cabe duda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el dueño, si bien en muchas de las ocasiones no ejecuta, al final de cuentas es el que se va a quedar al frente del edificio o va a ser el que va a estar al frente de la concesión de la carretera o al frente del hotel o al frente de la escuela. Y al final de cuentas es, digamos, que el dueño, el responsable más fácil y más visible de fiscalizar. El Seguro Social y las autoridades no saben cuántos contratistas fueron, no saben cuántas empresas participaron, no saben si una hizo los cimientos y la otra puso las ventanas y la otra puso las cocinas y otra puso los pisos. Lo que sí sabe es que hay una construcción que tiene un dueño y a ese dueño será al que el Seguro Social le pedirá cuentas en última instancia. ¿Vale? Es importante también saber y decir que este cúmulo de obligaciones empiezan desde registrarse ante el Seguro Social, estar visibles pues como patrones de la construcción y registrar la obra. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Se tiene que registrar la obra. Y por supuesto, además de registrar la obra, tiene que registrar a los trabajadores propios y pagar las cuotas. Eso no cabe duda. Y por ende, bueno, no por ende, más bien, y en adición al cumplimiento de obligaciones propias de los trabajadores que yo contrato directamente, tengo un cúmulo de obligaciones administrativas, yo le llamo así, administrativas, para vigilar y controlar a todos los subcontratistas, y para eso existe precisamente el famosísimo CIROC, para efectos de poder vigilar y controlar desde el dueño de la obra o el ejecutor principal a todos aquellos que participan de la obra. Por aquí tengo parece ser que Melissa Hernández, no sé si quiere comentarnos algo o está entrando a lo mejor a la sesión y se activó su teléfono. ¿Algún comentario? No, ninguno. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Melissa. Bien, entonces, eso creo que en términos generales, pues todos somos conocedores, creo yo, de esta situación, de que ese sistema de fiscalización para la industria de la construcción particularmente, tiene por objeto justamente garantizar que todos los que participan en la obra cumplan con sus obligaciones y cumplan con el registro de los trabajadores y el pago de sus cuotas. Eso sin mayor duda. Ahora bien, ¿de qué forma debo de cumplir de acuerdo con este sistema? Primero, se trata de que tengamos un control de los subcontratistas. Y es un control muy simple. El ejecutor principal de la obra o el dueño de la obra siempre tendrá la responsabilidad, como ya lo comentamos, de registrar la obra. Pero también tiene la obligación
de vigilar que cada uno de sus subcontratistas registre la parte de la obra que le corresponde. Y no solo registrar la obra, sino también registrar las incidencias de la misma. Es decir, ante el Seguro Social, por medio del SIROC, tenemos que registrar el inicio, la suspensión de actividades en caso de que la obra pare por alguna cuestión, regularmente por falta de presupuesto o por corrección al proyecto, ¿no? Se tiene que avisar también la suspensión o la reanudación de esas actividades en caso de suspensión. Pero también se tiene que dar aviso de la terminación de cada parte de la obra. Eso es una responsabilidad combinada entre el contratista principal y el subcontratista. Es decir, cada uno tiene la obligación de ir haciendo este aviso de incidencias por medio del sistema del SIROC, ¿vale? Y por supuesto, al estar registrando y el inicio, suspensión, terminación, reanudación de actividades, etcétera, etcétera, por supuesto, también habrá que ir vigilando en paralelo que se den los avisos de alta de los trabajadores, se avisen las bajas cuando termina la relación laboral, se avisen los salarios de los trabajadores y una serie de información y documentación adicional que nos pide el sistema. Cada vez que se registra una obra o parte de ella, pide este sistema una serie de formularios y avisos donde tenemos que manifestar la mano de obra, si el contrato es a precio alzado, la explosión de insumos, las maquinarias y equipos, el número de trabajadores que va a participar, etcétera, etcétera. Y esto se tiene que ir haciendo recurrentemente conforme se va ejecutando la obra por medio de todos los formularios y avisos que se dan a través del sistema del SIROC, ¿vale? Ahora bien, la finalidad de este sistema es facilitar la fiscalización del total de trabajadores y los salarios base para el pago de cuotas. No es otra cosa, y vale la pena subrayarlo. Al dueño de la obra o el ejecutor principal de la obra, no es que el Seguro Social pretenda cobrarle las cuotas de los otros o de los subcontratistas. Se trata de que más bien le ayudemos con la fiscalización desde nuestra trinchera de dueños o ejecutores principales, que el Seguro Social por medio de nosotros se facilite la vida para que nosotros mismos vigilemos que aquellos que participan en la obra cumplan con sus obligaciones, ¿vale? Ahora, ¿suena injusto? Sí, sí es injusto. ¿Suena complicado? Sí, sí es complicado. ¿Suena un poco arbitrario? Pues sí, sí creo que también lo puede ser. No obstante, pues es un tema de mandato de ley, vale la pena decirlo. No es un tema del Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de los constructores, no bajo ninguna circunstancia. Simplemente son reglas que se tienen que acatar con base en la ley del Seguro Social y con base en los reglamentos de la misma, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues estamos obligados, estamos tan obligados a eso como al pago de las cuotas de nuestros propios trabajadores. Ahora, ¿y qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si un contratista principal o una empresa dueña de una obra de construcción omite esta obligación de controlar a los subcontratistas? Pues en primera instancia hay un procedimiento presuntivo por parte del Seguro Social y el procedimiento presuntivo del cálculo de las cuotas lo hacen con base en unos tabuladores, y digo con base en tabuladores y lo pongo entre comillas, porque esos tabuladores pues los hacen con base en una serie de cálculos, se supone que actuariales, y cálculos basados en lo que regularmente podría contener de mano de obra cualquier obra de construcción, ya sea con base en los metros cuadrados de la misma
o ya sea con base en los registros de contabilidad respecto del monto de mano de obra que se registra en la contabilidad. Dicho de una forma simple, nosotros tenemos que hacer todo esto que ya dije, y en caso de no hacerlo, el Seguro Social tiene la facultad de decirnos, oye, pues como no lo hiciste, entonces yo vengo y te reviso y hago una presuntiva de ingresos. Perdóneme, una presuntiva de base y una presuntiva de cuotas, que regularmente al dueño o ejecutor principal de la obra, pues simple y sencillamente le va a decir, mira, esta obra, para decirlo en términos generales, mide 300 metros cuadrados o 3,000 metros cuadrados, o tiene 20 pisos, o la escuela tiene tantos salones, o el hotel tiene tantas habitaciones, y esto, de acuerdo a mis cálculos, me da más o menos un porcentaje del 30% de mano de obra respecto del total de los gastos que hayas incurrido, y a partir de ahí yo te cobro las cuotas. Y entonces inicia un procedimiento presuntivo del cual tú te tienes que defender, decir lo que a tu derecho convenga, mostrarle la prueba en contrario al Seguro Social, y por supuesto, cuando esto sucede, pues ya tienes que empezar a corretear a tus subcontratistas. Y tienes que empezar a pretender cumplir una vez que a lo mejor ya hasta se terminó la obra. Casos concretos que me ha tocado ver cuando esto se incumple, pues el Seguro Social, por ejemplo en Cancún, me tocó alguna vez en un hotel de esos grandes resorts, donde pues el Seguro Social inició una revisión 5 años después de que se terminó el hotel. El hotel ya ni siquiera ya era de los dueños originales que habían construido y empezado a operar el hotel, era una empresa diferente. Y el Seguro Social llegó con una presunción de que por esa obra no se pagaron las cuotas del Seguro Social. Y entonces, como nadie le pudo demostrar que se habían pagado, pues dijeron, mira, a ver, este hotel tiene más o menos tantas hectáreas de extensión, tiene más o menos tantos cientos de miles de metros cuadrados, más el campo de golf, más las albercas, más los restaurantes, etcétera. Pues mira, más o menos me deben alrededor de 200 millones de pesos. Entonces, ahí les va el crédito con base en este presuntivo, que es perfectamente encuadrado en un procedimiento de ley, y viene entonces la defensa por parte del dueño actual de la obra, ¿no? A ese grado podemos llegar. Y otro caso extremo que es mucho más simple, pero también se da mucho, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en la zona oriente, del oriente sur, digamos, de la ciudad, en la alcaldía de Xochimilco, hace, no sé, 20 años hubo una explotación de desarrollos de vivienda, y hace como 10 años el Seguro Social justo empezó a notificarle visitas y presuntiva de pago de cuotas a los dueños de las casas, porque presumiblemente los constructores no pagaron cuotas, ni tampoco pagaron cuotas a sus subcontratistas. Entonces, imagínate a qué grado puede llegar. Digo, es un caso exagerado, yo lo sé. Puede ser que haya sido único en el país, pero se dio. Es decir, tú compras tu casa, vives muy a gusto en ella, y un día, viendo la televisión, llega un señor, te notifica una visita del Seguro Social y te vienen a cobrar las cuotas por la construcción de esa casa que tú no tienes ni la más remota idea quién construyó. A ese grado puede ir el Seguro Social. Oye, pero es injusto, oye, pero nos podemos defender, oye, pero va a ser improcedente su revisión. Sí, probablemente sí, pero la facultad de ir a darte el acto de molestia y a notificarte, la tiene. Y entonces, pues ahora hay que demostrar lo que a nuestro derecho convenga y mostrar lo que la prueba en contrario para llegar a una solución, ¿no? Entonces, a ese grado llega la fiscalización del Seguro Social con este procedimiento presuntivo. Vamos, este procedimiento presuntivo, pues es un arma con muchos dientes que tiene el Seguro Social en caso de incumplimiento de este sistema de administración de subcontratistas.
Entonces, esto pues, es un repaso general a lo que ya sabemos y conocemos y tenemos establecido. Por aquí creo que había algún comentario, no sé si quieran comentar algo. Estoy viendo aquí cómo pongo la tablita de comentarios, pero no sé cómo. Entonces, si me hacen favor, alguien que haya comentado algo, con todo gusto, atendemos sus comentarios o preguntas. ¿No? Ok. Continuamos entonces. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que sucede entonces y qué pasa con la reforma para estas empresas de la industria de la construcción o de desarrolladores de vivienda, etcétera? Desde mi óptica, esta reforma de la subcontratación de personal, uno, no modifica el régimen de la industria de la construcción para efectos del IMSS. Si ustedes se fijan en el decreto, se reforman varios artículos, particularmente el 15A de la Ley del Seguro Social, pero no tocan en lo absoluto el régimen el sistema CIROC y el régimen de la industria de la construcción. Es decir, todo lo que acabo de platicar siguen siendo reglas perfectamente válidas y hago énfasis en esto. La subcontratación. Perdón. Voy a mandar algo para ver si lo puedes ver también, ¿eh? ¿Alguien quería comentar algo? Gerardo, tienes prendido tu micrófono. Ok. Está bien. No hay problema, Gerardo. Es que pensé que querías hacer algún comentario. Entonces, lo que les comentaba respecto de esto, este decreto no reforma el régimen de fiscalización para efectos de la industria de la construcción. Y hago énfasis en esta siguiente idea. La subcontratación que hace la empresa constructora principal para efectos de que un tercero ejecute parte de la obra, desde mi perspectiva, sigue siendo una subcontratación perfectamente legal. ¿Vale? Porque no, insisto, el decreto no modifica bajo ninguna circunstancia todo el esquema de la industria de la construcción. ¿Vale? Ojo con esto. Una empresa constructora, una empresa desarrolladora, también vale la pena decirlo, tiene todos los servicios y todos los subcontratistas respecto del proyecto, de la obra en sí, pero la empresa tiene también y necesita de otros servicios. Y esos otros servicios que no tienen nada que ver con el proyecto, ahí sí es donde hay que tener cuidado y ahí sí hay que ver en qué parte del decreto caemos y en qué parte de los servicios subcontratados que actualmente tenemos que no tienen que ver con la obra, pudieran ser servicios prohibidos, de los cuales tenemos que prescindir del subcontratista o, en su caso, demostrar la especialización de los servicios y demostrar que no son parte de mi objeto social para poder seguir contratándolos y prestándolos. Y en su caso, pues tendríamos que ver si efectivamente nuestro subcontratista está, digamos, registrado en el nuevo padrón, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué pasa con la reforma para la industria de la construcción? Primero, esta reforma no modifica el régimen de la industria de la construcción para efectos del Seguro Social. Segundo, sí aplica para servicios diferentes a los de construcción, sin duda. Todo el sistema CIROC sigue vigente. No modifica, no cambian fechas, no se anula,
el sistema sigue funcionando, por lo tanto, seguimos obligados a registrar la obra, registrar al subcontratista, el inicio de actividades, la suspensión, la terminación de cada parte de la obra y todo lo que conlleva el CIROC, ¿vale? Aquí creo que se avecina un poco una controversia de registro de servicios especializados en el padrón. Bajo la óptica probablemente del seguro social, podríamos tener la idea de que incluso los subcontratistas que ya venía usando esta industria para ejecutar obras deberían de registrarse ante el padrón de servicios especializados. Esto, desde mi punto de vista, sería algo sumamente exagerado. No obstante, para evitar la controversia, lo que pueda resultar es que en todo caso, pues le pidamos, le solicitemos a cada subcontratista que participe de la obra, pues que obtenga su registro en el padrón, para efectos de poder tener, digamos, amarrado el cumplimiento de obligación y no caer en suposiciones del Seguro Social, que a su vez nos llevarían probablemente a suposiciones por el SAT y que pudiéramos caer en una no deducción o no acreditamiento del IVA de los gastos referentes a estos subcontratistas. Esa parte, la verdad es que quedó en la ambigüedad. Sí resulta controvertido. Yo así, de bote pronto, mi primera sugerencia es, pues si solo con registrar en el padrón a los subcontratistas, con eso nos damos, digamos, un respiro o tenemos un elemento adicional para evitar cualquier posición adversa de la autoridad, pues yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Y por otro lado, lo que ya comentaba, la subcontratación de partes de la obra sigue siendo perfectamente legal. Y aquí hago un énfasis. A ver, perdóname, es que me están poniendo algún comentario que les ofrezco una disculpa que no veo cómo ver el cuadrito, pero alguien que está como contabilidad, nada más alcanza a leer, soy desarrollador, pero ya no vi el resto. Si nos puedes comentar y Hola, puedes abrir buenos el días. micrófono. Gracias. Gracias. Yo soy desarrollador y dentro de mi objeto social está la construcción, pero hasta el día de hoy todo lo subcontrato. ¿Tendré que cambiar mi objeto social? ¿Y qué pasaría si en algún momento construyo una parte y la otra parte la subcontrato? Gracias por su respuesta. Sí, gracias. Pues mira, yo lo que creo es que si eres desarrollador y no construyes y todo lo subcontratas, yo te diría que sí sería factible o importante cambiar el objeto. Porque digamos que al tener en tu objeto social que tú eres constructor, podría haber un criterio de la autoridad decir, oye, si eres constructor, entonces la ejecución de tu obra la deberías de hacer tú y por lo tanto estaría prohibido que subcontrataras. Ahora, vale la pena decirlo. Este es un tema sumamente importante en todo lo que conlleva la reforma. Lo que se está prohibiendo es la subcontratación de servicios de personal. Déjenme ponerlo en un caso muy práctico en la industria. Si tú estás haciendo un complejo de casas o un edificio de departamentos, por ejemplo, por todos es bien sabido que los elevadores o las cocinas, por ejemplo, no las hace ni las instala propiamente el que está construyendo el edificio. Tú subcontratas a alguien que te vende el elevador y llega y lo instala. O las cocinas, pues, ¿no? O los aires acondicionados. Entonces, en este sentido, bien vale la pena decirlo, a ver, subcontratar esos servicios
no está prohibido siempre y cuando tú tengas un contrato que muestre que tú estás comprando unas cocinas y el señor que te vende las cocinas tiene el servicio de instalación y no estás contratando un grupo o una cuadrilla de trabajadores para que vengan y te instalen las cocinas. En los elevadores creo que está más simple porque también sería muy complicado que tú compraras el elevador y tú contrataras a una empresa que te prestara 50 trabajadores para instalar el elevador, siendo tan especializado la construcción y la instalación de un elevador, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer énfasis, sobre todo en esta industria, que sin duda van a seguir subcontratando partes de la obra, no cabe duda. Lo que hay que cuidar mucho es que nuestros contratos subcontraten servicios en general y no mano de obra solamente. Es decir, si yo compro las ventanas y luego le digo a un señor o a una empresa que venga con una cuadrilla de trabajadores a instalar las ventanas y a esos solos les voy a pagar por la instalación de las ventanas y tienen un número específico de personas con un número de jornadas específico, será muy difícil que demostremos que eran servicios especializados. Al final de cuentas, alguien te va a decir, oye, no, esos no son servicios especializados, tú contrataste a 50 trabajadores para que estuvieran bajo tu mando, bajo tus órdenes, bajo tu supervisión y por supuesto para que instalaran las ventanas. Entonces, esa parte es sumamente delicada y es donde creo que más nos debemos de detener a identificar qué estamos contratando, a identificar cómo estamos documentando la relación con ese subcontratista. Esa va a ser una cuestión básica. Dicho esto, pues, para contestarte a tu pregunta, tú que eres desarrollador, yo te diría, si no ejerces la actividad de construcción, yo creo, desde mi punto de vista, ojo, yo soy especialista en temas de seguridad social desde un punto de vista de contador, de abogado también, pero solo en esta parte. Para efecto del objeto social, creo que sí sería muy bueno que lo checaran con los abogados, aunque yo creo que la opinión de los abogados será que efectivamente eliminemos del objeto social actividades que no hacemos, que acotemos nuestros objetos sociales a efectos justamente de eso, de que lo que subcontrato pueda ser perfectamente legal y entre o se cumpla al menos con el requisito de no formar parte de tu objeto social o de tu actividad principal, ¿no? Es lo que yo opino. ¿Vale? Entonces, ¿qué con la reforma? Pues son estos puntos de los que les estoy platicando. Insistiendo, la subcontratación de partes de la obra es perfectamente legal y donde hay que hacerle un doble clic, por decir así, o una mayor profundidad de análisis, es revisar nuestros contratos a efectos de sustentar que lo que estamos subcontratando son ejecución de parte de la obra y no la compra de servicios de personas, pues. Eso creo que va a ser muy, muy importante porque de ser así, entonces sí estaríamos cayendo justamente en la parte prohibitiva de la reforma. Es decir, si tú sí estás subcontratando servicios de personal, entonces tienes que asegurarte de dos cosas. Uno, que no sean parte de tu objeto social o de tus actividades principales. Y dos, que sean servicios especializados con base justamente en la definición que nos dice el decreto. ¿Vale? Es la única forma de salvar a esos servicios de personal. Pero insisto, en una obra, si tú contratas a una empresa que haga la cimentación a través de pilotaje, por ejemplo, y luego contratas a otra empresa que venga y haga el esqueleto de acero para tu edificio, y luego contratas a otra empresa que venga y que haga los terminados y las ventanas y la plomería, etcétera, etcétera, es válido, siempre y cuando en los contratos
se ejecuten obras y no se compren solo servicios de personas, ¿vale? Es creo que ahí donde está pues no el truco, sino más bien la parte estratégica, pues, del tema. Con esquemita que les pongo aquí, trato de ilustrar. Tú tienes hasta arriba la obra principal y esa obra principal tiene un dueño o hubo un ejecutor de la obra. Esa persona puede tener a lo mejor un subcontratista 1 y un subcontratista 2 y no tener ninguno otro. Pero además, esos subcontratistas 1 y 2 podrían tener abajo subcontratistas adicionales para que ejecuten parte de la obra que les toca, es decir, se pulveriza, pues. Aquí, como lo estoy viendo, yo lo que veo es que, por ejemplo, este subcontratista 1, en este esquemita, pues, ¿qué crees? Que además de subcontratar a este 1, este fue y contrató al 3 y al 4, y este subcontratista 2 fue y subcontrató al 5. Bueno, ¿por qué le pongo 1, 2, 3, 4, 5? Por una simple y sencilla lógica. Todos están anclados a la obra principal. Y como están anclados a la obra principal, el dueño o el ejecutor de esta obra principal es responsable del 1 y del 2, pero también es responsable del 3, del 4 y del 5. Y si a su vez estos acá abajo crecen con otros 2 cada uno, este será el responsable de todos ellos. Si tiene perfectamente identificada qué parte de la obra ejecuta y tiene un cumplimiento de sus propias obligaciones y tiene base para sustentar que cumplió, sí, su responsabilidad solo llega aquí. Pero de no. Perdónenme, no sé si están viendo mi lápiz. Sí, ¿Vale? sí se puede ver, Arturo. Perfecto, gracias. Entonces, en ese sentido, pues, el que tiene que cuidar que la obra se ejecute a la perfección es el dueño o el ejecutor principal de la obra. Y cada uno de los que participen tendrán que hacerse responsables de su propia parte de la obra. ¿Vale? Dicho esto, pues, entonces, ¿de qué es responsable? El de la obra principal. Tiene responsabilidad primero en controlar a los proveedores, en fiscalizar sus obligaciones. Tiene responsabilidad solidaria por el incumplimiento de todos estos, ¿vale? Y por supuesto, tiene que hacer todos los procedimientos de revisión que sean necesarios a efectos de garantizar el cumplimiento de obligaciones de todos. Por supuesto, está obligado, ya no por ley, sino por una cuestión de negocio en marcha, a tener perfectamente documentado el acuerdo de servicios con cada uno de los proveedores, ya que todo esto, desde mi punto de vista, todo esto de lo que estamos hablando, no es meramente un cumplimiento burocrático de obligaciones. Para la industria de la construcción, la administración de las obligaciones en materia de seguro social se convierte en una razón de negocio. Es decir, la diferencia entre que puedas obtener pérdida o utilidad en el negocio, en muchos de los casos, podría radicar en la falta de control de esto. Así lo digo de claro. Para nosotros en la industria de la construcción, y yo sé que algunos ingenieros no estarán de acuerdo conmigo y podrían sentirse incluso a lo mejor ofendidos, y lo digo con todo respeto, pero esto es tan importante como que el cálculo estructural de la obra esté bien hecho. Si tú dejas de lado el cumplimiento de esto, te puede llevar a un espiral de obligaciones y de responsabilidades que literal podrían acabar
con la utilidad del proyecto e incluso la utilidad financiera, quiero decir, e incluso podría tener hasta causas en algún momento, por supuesto fiscales las tiene y esas se podrían convertir en causas penales, sin duda, no cabe la menor duda, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente cumplir con todo esto que está aquí a la derecha. Llevar el control de proveedores, fiscalizar sus obligaciones, saber que tenemos responsabilidad solidaria, llegar a acuerdos de servicio en donde, acuerdos de servicio me refiero a de, oye, si no me demuestras que cumples, entonces te retengo un pago, por ejemplo, o para que tú puedas trabajar conmigo necesito que me muestres o que saques una fianza, o cualesquiera mecanismos que ustedes consideren para saber y demostrar que desde el subcontratista 1 hasta el 5 están cumpliendo con sus obligaciones. ¿Vale? Y todo esto, esta parte que viene hasta acá abajo, que pongo contratos de servicios, no está aquí de casualidad, sino que todo esto que acabo de decir le da soporte todo el andamiaje legal, jurídico que tengan ustedes con sus subcontratistas o como subcontratistas. Todo lo que esté en el contrato es lo que nos puede llevar a tener mucho más claridad de lo que me toca hacer, pero sobre todo para deslindar responsabilidades de hasta dónde llega mi actuación o mi responsabilidad respecto de la obra. Cuando pongo aquí contratos de servicio y pongo la palabra, entre paréntesis, personalizados, me estoy refiriendo a que si ustedes tienen 5 subcontratistas, no puede ser que pretendamos que el contrato es uno solo y que solo le cambiamos los datos generales y el nombre a cada contrato. Eso me lo he topado muchas veces en la práctica y eso es lo que, esa puede ser la diferencia de que el Seguro Social pudiera responsabilizarte a ti como tú que eres dueño de la obra principal o ejecutor principal, que te pudiera responsabilizar de lo que hizo o dejó de hacer esto, si tienes un contrato muy bien hecho, muy bien especificado, saber exactamente cuál es el perímetro que abarca los servicios en ese contrato, el tipo, más bien, la parte de la obra específicamente, la duración, la mano de obra, etcétera. Creo yo que muchos de los dolores de cabeza que hemos tenido hasta hoy y que podemos evitar en el futuro, digamos que se diluyen teniendo contratos de servicios perfectamente analizados, perfectamente personalizados y perfectamente ad hoc, digamos, a la parte de la obra que corresponda a cada contrato. En alguna ocasión, un cliente hace ya muchos años, que por supuesto no diré su nombre, me decía, Arturo, tú eres un exagerado. En la obra que yo estoy haciendo, tengo alrededor de 500 subcontratistas. Lo que me estás diciendo es que necesito tener 500 contratos personalizados. Y mi respuesta fue simple. La respuesta es sí. Sí necesitas 500 contratos especializados y personalizados. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo una cosa diferente. Oye, pero es que para eso necesito un departamento de abogados que me administre esto. Efectivamente. Nadie dijo que fuera fácil. Incluso nadie dijo que fuera barato. Pero esto, si tú lo comparas con la responsabilidad, o más bien, con la pretensión o la presuntiva que te pueda fincar el Seguro Social respecto del incumplimiento de terceros, no cabe duda que siempre va a ser infinitamente superior lo que pretende el Seguro Social que el costo administrativo que tengas por el control de esto. Ahora, yo también lo que digo, ustedes finalmente, seguramente muchos de ustedes serán especialistas y sí, especialistas pues justamente en la elaboración de presupuestos y el presupuesto de la obra. Yo digo,
quien está haciendo el presupuesto de la obra y los insumos que se necesitan, por supuesto, necesita saber y entender que para controlar esto necesitas un equipo de gente, necesitas tecnología, necesitas control interno, necesitas procesos a efectos de que esto se vuelva en un cumplimiento adecuado y no en la peor crisis de la empresa por incumplimiento en cuotas de seguridad social. ¿Vale? Entonces, pues hasta aquí creo que mis comentarios respecto de este tema. No sé si tengan ahora sí preguntas, dudas, alguna otra, algún comentario, alguna adición. Pues creo que no hay ninguna pregunta. Nada más les recordamos dejar sus datos en el link que está en el chat para poderles mandar la grabación de esta sesión. Pero creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si Quisiera preguntar algo. comentar algo más. Adelante Activo con las contabilidad. preguntas. Gracias. En el mismo ejemplo de hace un ratito del desarrollador inmobiliario, en el caso de que en el objeto social sí tenga desarrollador y aparte constructor, y dice constructor porque a lo mejor este desarrollador construye una parte por tema de costos y de rentabilidad, y la otra parte sí la subcontrata. Aquí pues sí me causa mucho conflicto porque pues parte de su objeto social es la construcción, que sí hace, y la otra parte también la subcontrata. No sé si solo con la especificación en un contrato sea suficiente, no sé qué opine. Gracias. A ver, ahí nada más para entenderte. Es decir, tú eres desarrollador y sí vas a ejecutar parte de la obra. Sí, ¿Sí? Ok. sí es correcto. Ahora, ok. De acuerdo con las reglas de construcción del Seguro Social, y es más, de acuerdo con el decreto, a ver, no es que no puedas seguir subcontratando partes de la obra, sí puedes. De lo que te tienes que asegurar es que la subcontratación que lleves a cabo sea y esté perfectamente definida en el contrato, que es parte específica de la obra y no que estás comprando servicios de mano de obra nada más. No sé si me explico. Es decir, si tú vas a subcontratar, insisto, otra vez y perdón porque no soy tan especializado en la parte ya técnica de las construcciones, pero yo digo, mis ejemplos van hacia las casas, pues tú vas a hacer un desarrollo de casas, entonces, pues tú puedes subcontratar a un especialista que haga las calles del fraccionamiento, ¿no? Y que tire toda la línea de drenaje, ¿no? Pero también, y tú a lo mejor vas a construir propiamente la casa, que ya puede ser incluso un molde, ¿no? Entonces tú ejecutas la casa, pero a la hora de las cocinas te traes al especialista de cocinas. A la hora del drenaje te traes al especialista de drenaje. La obra hidráulica de igual forma. Es decir, donde tienes que ser muy cuidadoso es que tus contratos muestren que estás subcontratando una parte de la obra y dentro de esa parte de la obra, por supuesto, lleva mano de obra, lleva trabajadores, pero que no estás contratando una persona que te presta 50 trabajadores para que vengan y hagan lo que tú consideres que deban de hacer, pues. Sí, me explico, que no, o sea, no ponen los trabajadores a tu disposición, sino que tú contratas, pues si el desarrollo tiene 5 calles y tiene una red de drenaje de 1 kilómetro, pues que tú en el contrato subcontrates precisamente digamos, el análisis, la excavación, la instalación de tubería, etcétera, etcétera, del drenaje. Y que la empresa que contrates, pues trae a sus trabajadores. ¿Cuántos? Son a lo mejor 20, 30, 50 o 100. Pero con eso tú quedaría perfectamente definido que estás subcontratando parte de la obra y no subcontratando servicios de personal. Ojalá que con esto te conteste. Sí, Siendo de acuerdo, concluyente, gracias. no es que esté prohibido, pues, pero sí tus contratos van a ser fundamentales para mostrar que efectivamente estás contratando parte de la obra y no servicios de personal.
¿vale? Muy bien, gracias. Una pregunta. ¿Y me escuchan? Sí, sí, adelante. A ver, en este mismo orden de ideas de la pregunta anterior, si en los contratos o los subcontratos que hacemos anexamos al propio contrato el presupuesto que toma todos los conceptos de ese contrato, donde se dice que se está contratando la mano de obra y los materiales necesarios para hacer ese trabajo en específico, creo que estaríamos solventando, digamos, este tema, ¿no? Sí, y ahí, insisto, un aliado estratégico para esto va a ser tu abogado. El abogado sabe perfectamente qué ponerle y qué poner primero y qué poner después. Fíjate, en este caso que tú me estás diciendo, me dices, oye, en el contrato yo voy a poner que cuando estoy contratando la mano de obra y los materiales para ejecutar tal o cual parte de la obra. Desde mi punto de vista, yo te invitaría a que lo reflexionáramos y lo pusiéramos de forma diferente. Tú no estás contratando mano de obra por sí sola. Tú estarás contratando mano de obra, más bien, tú estás contratando la instalación o la ejecución de esta parte de la obra que requiere esta mano de obra. Déjame pensarlo así. Si fuera para poner, déjame pensar, me voy a ir a lo más básico, y perdón si no hablo en la parte, en el idioma más técnico que se pueda. Pero, por ejemplo, si tú ya tienes los, la obra negra y vas a empezar con la colocación de pisos de las casas, por ejemplo, yo a quien contrate para estos pisos, no diría, oye, te contrato la mano de obra para los pisos, sino yo diría, no, oye, yo voy a contratar la colocación de pisos de las casas, que implica la mano de obra más el costo del piso, más el costo del pegamento, por decirte algo, más las herramientas que se requieren para ello. Entonces, en tu contrato que quede muy claramente dicho que eso que contrataste fue parte de la obra que se llama colocación de pisos. ¿Vale? Es un poco, ojo, no es ocultar, ni es darle la vuelta, ni es tratar de marear a nadie. Es simplemente tú como contratista, perdón, como desarrollador o como actor principal, tú estás haciendo una casa y dentro de eso hay una parte de la obra que se llama colocación de pisos, que no la puedes hacer con tu gente porque tu gente la usaste para hacer la obra negra, ¿no? Es decir, techos, cimientos y paredes. Ah, ok. Entonces traigo un especialista, una empresa especialista en colocación de pisos y eso contrata. Y así me voy con cada parte de la obra. ¿Vale? Correcto. Muy bien. ¿Algo adicional? Una pregunta, Arturo. Creo que fue. Adelante, perdón. Adelante. Perdón, Arturo, nada más como puntualizando un poquito, me queda clarísimo y te agradezco muchísimo tu intervención y tu aportación al tema. Tengo una duda. Digo, obviamente muchos de los cálculos de la autoridad se hacen con materiales o forma de construcción tradicional. Hoy en día sabemos que existen ya pues cientos de métodos de construcción distintos, moldes prefabricados, en fin. ¿Qué pasa cuando, bueno, pues nosotros tenemos todo en orden, se da de alta la obra en el CIROC y todo, pero hay una variación en cuanto al cálculo presuntivo de la autoridad y el cálculo que nosotros hacemos, porque pues evidentemente al utilizar materiales prefabricados o incluso hasta ventanas, pues no es lo mismo hacer una ventana de aluminio en una industria, en una fábrica que ya se utiliza mucho, Claro. hacerlo en sitio, en un taller regular. Y bueno, pues así existen cientos de características y procesos que hoy ya son distintos. ¿Cómo nos recomiendas el manejo de estas situaciones? Sí, fíjate que ese es un tema interesantísimo, Carlos. Interesante y a su vez simple. Mira, le acabas de dar al clavo. La autoridad
su forma presuntiva de calcular es en el método tradicional, donde siguen pensando que para hacer el techo de una casa necesitas contratar a 150 trabajadores para hacer 1000 metros de losa y haces la fiesta del colado, ¿no? La que era de antes, ¿no? Donde pues ya vamos a colar y entonces ahora se ven a todo un ejército y a colar todo el día, ¿no? Entonces, con base en eso, o con base en esas técnicas, siguen teniendo la presuntiva. Entonces, digo, y como anécdota, en alguna vez me tocó ver la parte donde estaban fiscalizando la empresa que hizo una de las partes del segundo piso del periférico acá en la Ciudad de México. Decían, oye, es que en esa obra nosotros calculamos que por lo menos intervinieron 250 personas. Y lo que le dijimos es, no, de hecho intervinieron solo 50 porque le estoy dando un número así inventado, de 250 a 50. Oye, pero no, porque imagínate cuántos metros cuadrados son de camino y de postes, etcétera. Pues sí, nomás que las ballenas famosas, pues esas las traen con una grúa y hay 10 operadores que operan las grúas y las montan y ya luego vienen otros 30 y le ponen el pavimento y listo, ¿no? O sea, no se fabrica la famosa ballena en el sitio, o sea, ya viene comprada de otro lugar, ¿no? En ese sentido, Carlos, hay que ser muy claros. La autoridad tiene la facultad de presumir incumplimiento y el contribuyente tiene el derecho de demostrar lo contrario. Toda presunción fiscal acepta prueba en contrario. Entonces, nosotros lo que le debemos de demostrar a la autoridad es que de inicio a fin tuvimos a todos los trabajadores registrados y pagamos con base en sus salarios las cuotas derivadas de la relación laboral, tanto de los míos como de los subcontratistas. Eso nos lleva a hacer una serie de explicaciones de estas técnicas nuevas de construcción, Carlos. Y eso es lo que hay que demostrar al Seguro Social. Oye, yo para colocar estas ventanas solo requería 10 y no a 150 como tú lo pretendes. ¿Por qué? Pues porque las ventanas las compramos ya hechas, no fabricamos las ventanas en la obra, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que demostrarle? Primero, que nos dimos de alta, que dimos de alta a los trabajadores, que pagamos las cuotas, pero para que ellos puedan tener elementos adicionales y nosotros poder mostrarles lo contrario, lo que ellos piensan, es decir, tendríamos que abrirles un poco más la explicación con base en detalles técnicos de la obra, Carlos. Es lo que yo te sugiero, ¿vale? Y claro, siempre habrá a la presunción fiscal, prueba en contrario, y en caso de no ponernos de acuerdo, siempre tendremos el elemento de defensa jurídica, donde si nosotros demostramos técnica y materialmente que hicimos lo correcto, el juzgador o el juez no tendrá ninguna otra opción más que darnos la razón y sobreseer el caso con el Seguro Social, ¿no? Eso ya me estoy yendo muy lejos, pero creo yo, ahora, en mi experiencia, Carlos, cada vez que el Seguro Social hace una presunción o aplica este procedimiento presuntivo, primero, he de decirlo, es porque ya dejaron de pasar muchas cosas dentro del desarrollo de la obra. Es decir, ya parece ser que ya habría incumplimiento de reporte, primero. Y segundo, la gran mayoría de los casos, si tenemos un buen control de los subcontratistas, casi siempre le vamos a poder demostrar que lo que pagamos fue lo correcto y tendremos éxito. Pero del otro lado también estamos, Carlos, donde algunos clientes me han venido a ver y me dicen, oye, la verdad, subcontraté a 10 y de los 10 no fiscalicé a ninguno y solo tengo en vista a 2. Los otros 8, quién sabe dónde están. Entonces ahí tienes que empezar un proceso de negociación y de redefinición de la defensa porque porque tus subcontratistas te dejan desarmado, ¿no? Entonces, esa parte creo que sí hay que tenerla muy, muy en cuenta. Espero con esto contestar a tu pregunta. Si no lo hice, por favor, coméntamelo, Carlos. Gracias, sí quedó muy claro. Gracias, Arturo. Muchas gracias. ¿Alguien más tenía alguna otra pregunta? Sí, yo, Alejandro Alemán. Una pregunta.
nosotros somos igual un desarrolladores y bueno, también subcontratamos ciertas partes de la obra. Por ejemplo, hizo una pregunta Carlos Fernando sobre la renta de maquinaria. Nosotros rentamos maquinaria para diferentes trabajos, ya sean excavaciones, este, para drenajes, luego excavaciones para cimentación, excavaciones para muchos trabajos específicos. ¿Cómo sería el proceso para esa parte? También como el proveedor que nos renta la maquinaria, también debería de tener todo en orden, y igual su contrato. Perdóname, repíteme tu nombre. Alejandro Alemán. Alejandro. Alejandro, mira, ese es un muy buen caso. Y otra vez, insisto, fíjense cómo siempre, yo lo que creo es que siempre debemos traer pegadito al director de obra y al abogado. Siempre. ¿Por qué? Cuando tú me hablas de renta de maquinaria, yo lo que me estoy imaginando, fíjate, en mi mente es, ok, yo soy dueño de los trascabos, llegó Alejandro y me dice, oye, réntame tu trascabo. Entonces yo te digo, sí, mira, te lo llevo en la grúa, te lo pongo en la calle donde esté tu obra, ahí te lo dejo y cuando lo termines de ocupar, me avisas y yo vengo por él. Esa es una renta de maquinaria, desde mi óptica. Por lo tanto, pues ni estás ejecutando obra, ni estás subcontratando personas. Tú estás rentando un trascabo como podrías rentar un camión o un automóvil particular. Lo que tú hagas o dejes de hacer con esa máquina, a quien te lo rentó no tiene ninguna injerencia en la obra y por lo tanto el contrato es un contrato de arrendamiento de maquinaria. Y listo, desde mi perspectiva, ese no es subcontratista y no se tendría que reportar en el CIROC y no tiene problema con el tema del decreto. Pero si esa renta de maquinaria incluye al operador de la misma y además a la ejecución específica de la excavación, por ejemplo, entonces ya no es renta de maquinaria. Tú estás subcontratando la parte de la obra que se llama, no sé, insisto, perdón por los conceptos técnicos. Tú estás subcontratando una cosa que se llama excavación de terreno, que incluye el uso de la maquinaria, el sueldo del operador y la gente o la cuadrilla de gente que a lo mejor ayude a la hora de que ya se aflojó el terreno y a sacar el escombro. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, ese sí es un subcontratista que te hace parte de la obra, que es la excavación, y que incluye la renta y la mano de obra de toda la gente que participa en esa parte de la obra. No sé si me explico. Entonces son dos contratos diferentes. Uno podría ser meramente por la renta y otro muy diferente que es la excavación, donde te ponen el trascabo, pero te ponen a quien lo opere. Y ahí sí son dos cosas completamente distintas. Ok, bueno, en sí nosotros rentamos la máquina con todo y y operador, pero la rentamos así completamente y nosotros vamos mandándola a donde se requiera el trabajo, pero la renta del equipo ya está en mi obra y de ahí la vamos dirigiendo a diferentes trabajos. No la contraté para un trabajo en específico, sino para la obra en general. Entonces la rento por mes y la voy dirigiendo a donde se va requiriendo después según el proceso de obra. Nada más para que para situarlo, ¿qué tipo de obra es, de qué tipo de obra estamos hablando? Vivienda. O sea, es un desarrollo Así de es. casas, digamos, o Así de es. edificios, ¿no? Así es. Ok, pero dentro de esa obra hay una parte específica de la obra que tú tienes que encuadrar que cabe con lo que hace esa máquina. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí es donde y por supuesto, ahora, ojo porque si lo estás rentando y ese servicio te lo dan para una obra en específico, bueno, pues sí, o sea, la parte de la obra que se llama excavación puede ser en la manzana 1, en la manzana 3 o en la manzana 7, siendo parte de la misma obra, ¿vale? Entonces ahí hay un subcontratista al que subcontratas
y tendrás que llenar su CIROC y registrar cuando inicia, cuando termina, si hay suspensión, etcétera. Pero ojo, si tú tienes 3 desarrollos al mismo tiempo y esa misma máquina te la llevas a la obra 1, a la obra 2, a la obra 3, tendríamos que registrarlo en cada una de las obras, eso sí. ¿Vale? Ok. Y siendo concreto, ese sí es susceptible de registrarse en el CIROC, sí es, porque está subcontratando parte de la obra. Ok. Que incluye la máquina y quien la opera, sin duda. Está bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Ahora, digo, esto para ti y para todos los que estamos escuchando, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿esto qué implica? Que tú eres responsable solidario del cumplimiento de las cuotas y del registro de los trabajadores de la empresa que te está prestando esa máquina con esos trabajadores o con ese operador. Entendido. O sea, siendo concreto, tú tienes que vigilar por todo el tiempo que dure la obra que esa persona sí está dada de alta en el IMSS, sí están calculando correctamente su salario y sí están pagando sus cuotas. Ok. Entendido. ¿Vale? Muy bien. Alguien creo que tenía alguna otra pregunta. Hola Arturo, buenos días. Soy Zaira. Hola, Zaira. Tenemos el caso de dos proveedores que hacemos actividades diferentes con ellos. Nos venden materiales, en algunas ocasiones solo materiales. En otras ocasiones nos rentan solo la maquinaria y nosotros tenemos quien la trabaja en la obra. Pero también tenemos renta de maquinaria con el operador. O sea, ellos llevan su transcabo, como dices, y ellos operan, ¿no? Okay. ¿Tendríamos que hacer 3 tipos de contratos con este proveedor? Tú solita te contestaste, Zaira. Efectivamente. Correcto. Sí. Es que fíjate, ahí el ahorro administrativo o el plan de negocio con y la relación que tenemos con esos proveedores, de repente nos llevan a tratar de facilitar las cosas. Y ojo, no me hago de lado de que lo que le estoy diciendo para quienes están en la obra les puede sonar chocante y sangrón. Es decir, así cualquiera podría decirme, sí, Arturo, o sea, porque tú estás detrás de un escritorio. Pero cuando tú traes la urgencia de terminar la obra y a la misma persona le compras material, le rentas la máquina y además te lleva el operador, ¿en qué momento me detengo para hacer los contratos si yo lo que necesito es terminar la obra pasado mañana? Lo entiendo perfecto, ¿eh? La cosa es que esto es una cuestión de obligación, ya no tanto por ley, Zaira, sino por protección de la empresa ante el incumplimiento de un tercero. Entonces, imagínate que no tienes los contratos los contratos perfectamente segmentados, o esos 3 contratos de los que hablamos. Si tu proveedor incumple, al Seguro Social, lo más fácil va a ser decirte, oye, mira, como no tenemos bien claro qué parte es compra de materiales, qué parte es renta y qué parte es mano de obra, te la voy a poner bien fácil. Yo creo que tú a esa persona le compras mano de obra y entonces te voy a fincar las cuotas o el crédito fiscal con base en lo que le pagas al proveedor. Sí. ¿Y tú qué tendrías que hacer en ese caso, Zaira? Si el Seguro Social hace eso, ¿qué tendrías que hacer? Sí, pues comprobar, y mi única forma va a ser un contrato. Uno por cada pedacito, ¿sí me explico? Entonces, fíjate, le acabamos de pegar al clavo ahí. ¿Qué preferimos? ¿Hacerlo en antelación, con tiempo y administrado, o hacerlo una vez que ya el Seguro Social enseñó los dientes y pretende cobrarme? El tema es que cuando pretenden cobrarme, pues me van a dar 15 días hábiles para contestarles o ejecutar su crédito fiscal, ¿no? Entonces, esa parte es donde tenemos que hablar mucho con el director de obra, mucho con la gente en sitio, donde tratemos de facilitarles las cosas, pero también hacerlos entender que no entre ninguna máquina ni ningún trabajador que no tenga contrato, porque las consecuencias son bien graves a veces, ¿no? Estamos hablando de pago cuotas, pero en caso desafortunadamente, pues la industria es una actividad que resulta peligrosa para muchos, lo sabemos. Entonces, un accidente grave que incapacita a alguien permanentemente o una defunción, pues nos puede costar muy, muy caro. Pues nos puede costar que incluso
la obra se pare por algunos meses. Y eso pues, resulta mucho más caro que hacer los contratos, ¿no? Y entonces sí es correcto pedirle a los subcontratistas que, pues, que se den de alta en el padrón, o sea, sí nos ayuda esa parte que sí estén en el padrón. Mira, yo insistiría, a ver, no quiero ser exagerado y quiero ser muy cuidadoso de mis respuestas. La fácil es decirte, sí, sí que se registren todos. Pero ojo, el que cada uno se registre y que tú sustentes tu relación con base en ese registro, lo que estamos diciendo automáticamente es que somos responsables solidarios por los trabajadores de esos que están registrados. Yo insistiría, Zaira, que debemos de registrar, pedirles el registro a aquellos en los que efectivamente forma parte del contrato, más bien, tiene como elemento sustancial la subcontratación de servicios de personal. Sí, solo personal. ¿Vale? Entonces, viéndolo así, me voy a ir al ejemplo del trascabo. Si tú contratas la excavación y esa excavación implica que te pongan una máquina con un señor a excavar, desde mi punto de vista, y ojo, voy a subrayar, desde mi punto de vista, no quiere decir que eso sea la verdad absoluta, alguien puede opinar diferente, particularmente tus asesores legales. Desde mi punto de vista, ese no se debería de registrar, porque tú lo que estás contratando es un servicio de excavación que incluye la renta de la máquina y al operador. Ok. No es que si tú trajeras 20 retroexcavadoras y dijeras, ahora necesito un outsourcing que me mande a 20 operadores y a esas solo le pago los operadores. Ese sí se tendría que registrar. Sí, correcto. ¿Vale? Correcto, gracias. Muy bien, Zaira. Muchas gracias a ti. Arturo, Rafael Paredes, tengo levantada la mano. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Rafael. Fíjate que no te veo, pero sí te escucho. Adelante. Es que son muchos y no alcanzo a ver a todos en el cuadrito, pero aquí te escucho fuerte y claro, Rafael. Estoy. Ya te vi. Listo. Nada más una pregunta muy simple, Arturo. Yo mi obra la terminé y tengo el término de obra por parte de las autoridades municipales en marzo. Ya toca a mí entrar en este rollo ahorita de registros y cosas de ese tipo, ¿o sí? No, efectivamente no. Es decir, todo lo que hayas subcontratado tú fue legal, por así decirlo. ¿Vale? Ahorita el tema de subcontratación de personal es prohibido a partir justamente del mes de agosto, del mes que sigue, pues. Solo te recomiendo una cosa. Ya hiciste tu obra y ya terminó y ya tienes tu terminación de obra ante el municipio, solo asegúrate de haber cumplido con el tema de seguridad social y los avisos del CIROC y los avisos de terminación de obra también para efectos del IMSS, etcétera. ¿Por qué? Porque si no lo hiciste, Rafael, el Seguro Social tiene 5 años para venir a molestarte y pedirte cuentas de esa obra. Ok. Entonces, si no la has, es más, sin asumir situaciones, pues. Si incluso no se registró ante el Seguro Social y usaste subcontratistas, yo te recomiendo que veas a tus asesores y vayan y se acerquen con el Seguro Social para que quede todo en santa paz. Porque de lo contrario, lo que te decía, si pasado mañana viene el Seguro Social y te hace preguntas y te inicia una fiscalización, y no tenemos documentación que avale cómo fue que se hizo la obra y quiénes participaron y que se cumplieron obligaciones, pues te va a salir muy caro, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración esa parte. Ok, muchas gracias, Arturo, muy amable. Gracias, Rafael, a tus órdenes. ¿No? ¿Sí? Carlos, estás hablando, adelante. Sí, nada más una cosa adicional. Si nosotros hacemos todo, damos de alta el CIROC, cuidamos a nuestros contratistas y todo, pero si alguno, por alguna razón, no hizo cumplimiento a sus obligaciones, somos obligados solidarios de las obligaciones ante el instituto, o sea, ante el Seguro Social, y la otra es, pues, obviamente, en el tema de subcontratación no caemos, ¿verdad? Con el subcontratista,
Si estamos hablando del pasado, no. Si hablamos a Si futuro, tendríamos adelante que lo ver. hacemos todo bien, damos de alta nuestra obra, vamos haciendo nuestros informes, Sí. tenemos nuestros contratos bien definidos y todo, Déjame. pero resulta que ahí hay uno Ah. pues que le está dando la vuelta a los temas, ¿no? Entonces, si a lo mejor mi gente administrativamente no verificó que hiciera su cumplimiento puntual de sus cuotas obrero-patronales, ¿no? Entonces, ahí me vuelvo obligado, solidario de él, o sea, pueden llegar a fincarme alguna responsabilidad a la empresa, a la propietaria. Sin duda, sin duda, sin duda. Si vota ahí que no se pagaron las cuotas, algún trabajador no fue inscrito, sin duda te van a cobrar a ti. Ahora, qué bueno que lo dices, porque hay dos relaciones. Tú tienes tu relación con el IMSS y relación con tu subcontratista. En los acuerdos de servicio, pues tendrías que ponerle penalizaciones o diferimiento de pago hasta en tanto no te compruebe que cumplió. Y si nunca te cumple, pues que quede claramente establecido en el contrato que no le vas a pagar la totalidad porque tú tienes que estar protegido para cuando la autoridad actúe y venga y te cobre, ¿no? O sea, en ese sentido sí tenemos que ser muy, muy, muy puntuales, ¿no? Pero el que yo le haya retenido, vamos a suponer, un 5% y él nunca me comprobó que dio de alta a su gente y estuvo en orden y todo, obviamente ese 5%, aunque no se lo regrese, pues sí me vuelve obligado, solidario de las obligaciones que él tuvo que haber cubierto. Sí. Déjame completar nuevamente tu supuesto. Imagínate que ya terminó la obra hoy y que Arturo Hernández fue el subcontratista que hizo una parte de la obra, y que no cumplió, ¿vale? Oye, ¿qué hacemos? Si me permites la sugerencia, yo iría con el Seguro Social y le diría, mira, yo ya terminé mi obra, tuve este subcontratista que participó en este pedazo de la obra, tuvo tantos trabajadores y nunca te pagó. Y vengo a ver qué me digas de qué forma lo cerramos para que quede completamente cerrado el tema. ¿Vale? Y entonces, pues, tratar de demostrar al Seguro Social cuántos trabajadores intervinieron, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, ojo, que no cumpla con el pago no quiere decir que tú no le hayas fiscalizado cuántos trabajadores entraban a tu obra, ¿no? Ahora, si no sabemos ni eso, pues simplemente decirle al Seguro Social, oye, aquel no cumplió, necesito que le inicies que vayas y lo fiscalices y que le cobres, ¿no? O sea, esa parte yo sí la recomiendo mucho, pues. ¿Por qué? Podríamos dejarlo así como decir, oye, pues ya le retuve el 5%, nunca se lo devolví, pero él nunca pagó y ahí muere. No, porque ese 5% yo no sé si te va a alcanzar para pagar multas, actualizaciones y recargos en caso de que de aquí a 5 años venga la autoridad y pretenda cobrar esa parte, ¿no? Clarísimo. Muchísimas gracias, Arturo. Mira, es más, si me permiten el comentario, Carlos y todos, oye, pues técnicamente lo que somos, o sea, ¿qué somos? Somos un policía del Seguro Social, esa es la mera verdad. Suena feo y no nos gusta, etcétera, pero actuamos como tales. Yo contrato, pero entonces para que no me cobren a mí, pues yo tengo que actuar de policía y hacer que pague aquel, y si no, pues incluso ir a denunciarlo, porque si no, la bronca se me queda a mí. Justo para eso está diseñado el sistema de fiscalización del Siroco, ¿no? Pues muchas gracias, Arturo. Después de esta explicación tan vasta y elocuente, nos damos cuenta que yo creo que nos vamos a cambiar de actividad muchos de nosotros. Está muy complicado el asunto y creo que se va a poner todavía pues mira, más complicado. más que cambiarse de actividad, claro, más que cambiar de actividad, yo lo que sí les sugiero es, oye, pues tengamos la conciencia de que este control de proveedores es parte sustancial de la administración y de los costos de la obra. Que no se nos vaya a la hora que hacemos el flujo de efectivo y el punto de equilibrio financiero, que no se nos vaya que hay un costo que está ahí, que es administrar la obra en cuanto a proveedores, ¿no? Porque muchos que no lo hacen, pues este punto de equilibrio, pues ahora sí que se desequilibra porque hay que meterle tiempo, dinero y esfuerzo a esto, ¿no? Mis datos ahí los tienen, de verdad, con todo gusto, será un placer atenderles cualquier duda o comentario que tengan respecto de la plática.
Y, por supuesto, bien atentos si requirieran de alguna asesoría por nuestra parte, estamos perfectamente abiertos, ¿no? Pues gracias, Arturo, gracias, Juan. Ya les pasaremos la presentación de Arturo en su momento a los socios. Les agradezco su tiempo y su presencia en este importante proceso de nuestro interminables variantes para ahora que construimos una casita, ¿no? Entonces les agradezco mucho a todos. Así es. Hay que considerar esos otros costos más a las casas, a ver si alguien las puede comprar después de tantos costos. Pero bueno, un fuerte abrazo a todos. Gracias, Arturo. Te agradezco mucho tu tiempo y tu gentileza. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.